Una pareja soñaba con tener un hijo, pero, en el momento de la primera ecografía, el médico dijo algo que dejó al esposo chocado. Esta historia real se desarrolla en el corazón de un pintoresco pueblo del sur de Italia, donde las calles empedradas y las casas de colores pastel crean un escenario digno de una postal. En este entorno encantador, creció un amor secreto entre dos jóvenes, Marco y Julia. Se conocieron a los 17 años, en una fiesta de la cosecha, y desde ese momento, un sentimiento profundo y verdadero floreció entre ellos. A pesar de que sus familias no aprobaban la relación, alegando diferencias sociales y culturales, la pareja mantuvo su amor en secreto. Marco provenía de una familia de pescadores, humilde pero honorable, mientras que Julia era hija de un comerciante adinerado, cuyos padres tenían grandes aspiraciones para ella. La pareja, desafiando los prejuicios y las expectativas, encontraba refugio en su amor. Se reunían a escondidas en las colinas que rodeaban el pueblo, bajo la luz de las estrellas, compartiendo sueños de un futuro juntos. Los encuentros secretos de Marco y Julia estaban llenos de promesas y susurros de amor eterno. Se juraban lealtad y planeaban escapar juntos para construir una vida lejos de las miradas inquisitivas de sus familias. En cada abrazo, en cada beso robado, fortalecían su vínculo, creando un lazo indestructible que desafiaba las normas sociales y culturales que intentaban separarlos. En la quietud de la noche, con el único testigo siendo la luna, Marco y Julia sellaban su amor, esperanzados en que algún día podrían vivir su pasión abiertamente, sin miedos ni restricciones. La decisión de Marco y Julia de vivir juntos fue un acto de amor y valentía que marcó un punto de inflexión en sus vidas. A pesar de la oposición continua de sus familias, que miraban con malos ojos la relación debido a las diferencias sociales y culturales, la pareja decidió tomar el control de su destino. Conscientes de que su amor era más fuerte que los prejuicios que enfrentaban, eligieron dejar atrás sus hogares familiares y enfrentarse al mundo juntos. La noche antes de su partida fue una mezcla de emociones, miedo, emoción y una determinación inquebrantable. Empacaron sus pertenencias más preciadas en bolsas modestas, sabiendo que lo que realmente importaba era el amor que compartían y la vida que estaban a punto de construir juntos. Al amanecer, con lágrimas en los ojos pero con una firmeza en sus corazones, se despidieron en silencio de sus hogares y partieron hacia lo desconocido. La decisión de Marco y Julia de vivir juntos no solo simbolizaba su profundo compromiso el uno con el otro, sino que también marcaba el inicio de una nueva etapa en sus vidas, especialmente para Marco. Al dejar atrás la familiaridad y la seguridad de su hogar, Marco se enfrentaba a la inminente realidad de transformarse en el sostén de su nueva familia. La necesidad de proveer un sustento adecuado para él y Julia se convirtió en una prioridad absoluta, impulsándolos a enfrentar desafíos prácticos en su nueva vida juntos. Consciente de la responsabilidad que ahora pesaba sobre sus hombros, Marco se lanzó con determinación en busca de un empleo. Su objetivo era claro: encontrar un trabajo que no solo le permitiera cubrir las necesidades básicas, sino que también garantizara la seguridad y el confort que deseaba ofrecer a Julia. Marco sabía que su amor por Julia requería más que palabras y promesas, requería acción y sacrificio. La búsqueda de empleo fue un proceso desafiante para Marco. En un mundo donde las oportunidades no siempre abundan y la competencia es feroz, tuvo que demostrar su valía y adaptabilidad. Marco estaba dispuesto a asumir cualquier trabajo que le permitiera cumplir con su objetivo, ya fuera en la pesca, la agricultura o el comercio. Cada entrevista de trabajo y cada rechazo fortalecieron su determinación y su compromiso con el futuro que deseaba construir junto a Julia. La lucha de Marco por encontrar un empleo estable se convirtió en un testimonio de su amor y su voluntad de superar los obstáculos por el bienestar de su pareja. La decisión de vivir juntos no solo había unido sus corazones, sino que también había forjado un camino de crecimiento, desafíos y, finalmente, esperanza para un futuro mejor. Con determinación y un toque de suerte, Marco finalmente encontró una luz al final del túnel en su búsqueda de empleo. Se le presentó una oportunidad de trabajar como representante comercial para una empresa local. Este empleo no solo prometía una remuneración adecuada a sus necesidades, sino que también le ofrecía la posibilidad de crecimiento y estabilidad a largo plazo. Sin embargo, este nuevo rol venía con una condición: requería que Marco viajara frecuentemente por diferentes regiones, lo que significaba pasar largos periodos lejos de Julia.
A pesar de la perspectiva de la separación, Marco aceptó la responsabilidad con un sentido de propósito claro. Era consciente de los sacrificios que ambos tendrían que hacer para construir el futuro que soñaban. Cada viaje de negocios era una oportunidad para asegurar un mejor mañana, para forjar un camino hacia la seguridad financiera y el bienestar que tanto anhelaban. Marco veía estas ausencias no como una pérdida, sino como una inversión en su vida compartida, un paso necesario hacia la realización de sus sueños. Julia, lejos de ser una mera espectadora en esta historia de amor y lucha, demostró ser una compañera igualmente determinada y resiliente. Mientras Marco estaba fuera, trabajando arduamente como representante comercial, ella no se quedaba de brazos cruzados. Asumió con orgullo el rol de cuidar de su hogar, convirtiendo su pequeño espacio compartido en un refugio acogedor y lleno de amor para ambos. Además, Julia encontró una manera de contribuir económicamente a la renta familiar. Con habilidad y creatividad, se dedicó a trabajos de costura, una actividad que no solo le permitía aportar financieramente, sino que también le ofrecía una vía de expresión y realización personal. Cada puntada que daba en sus creaciones era un reflejo de su amor y dedicación a la vida que estaban construyendo juntos. Sus manos hábiles transformaban telas en hermosas prendas y artículos para el hogar, que luego vendía en el mercado local o a conocidos. Este trabajo de costura no era solo una fuente de ingresos, era una manifestación tangible de la fortaleza y el compromiso de Julia con su familia. A través de su arte, enviaba un mensaje claro: ella estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para apoyar a Marco y fortalecer su hogar. Cada pieza que cosía llevaba consigo la esperanza y el sueño de un futuro próspero y feliz juntos. La decisión de Marco y Julia de dejar atrás sus hogares y enfrentar el mundo juntos fue un acto de valentía y amor que marcó un antes y un después en su relación. Esta elección no solo simbolizaba su compromiso el uno con el otro, sino que también les enseñó una valiosa lección sobre la fuerza que reside en la unidad. Al tomar este paso juntos, se dieron cuenta de que, como pareja, podían enfrentar cualquier adversidad que se les presentara. Esta etapa de sus vidas se convirtió en un periodo de crecimiento y aprendizaje. Los desafíos que enfrentaron, desde la búsqueda de empleo hasta la gestión de su hogar y finanzas, les mostraron la importancia del compañerismo y el apoyo mutuo. Cada obstáculo superado reforzaba su relación, demostrándoles que juntos eran más fuertes y capaces de superar cualquier dificultad. Los sueños de Marco y Julia, aunque simples en su esencia, eran profundamente significativos y representaban el núcleo de sus aspiraciones compartidas. Más allá de la búsqueda de estabilidad económica y la superación de los obstáculos que la vida les presentaba, lo que verdaderamente anhelaban era formar una familia unida, un hogar donde el amor fuera la piedra angular. La idea de tener un hijo juntos era el reflejo más puro del amor que se tenían. Soñaban con un pequeño ser que fuera el fruto de su unión, una personificación de su amor y compromiso mutuo. La perspectiva de criar a un niño juntos les llenaba de ilusión y esperanza. Imaginaban enseñarle los valores que estimaban, como el respeto, la honestidad, la perseverancia, y sobre todo, el amor incondicional. Soñaban con verlo crecer en un ambiente donde se sintiera amado y apoyado, donde pudiera desarrollarse plenamente y alcanzar su propio potencial. Esta visión de formar una familia era lo que los motivaba a seguir adelante, a pesar de los desafíos que enfrentaban. Cada esfuerzo que hacían, cada sacrificio que asumían, tenía como objetivo final la creación de un hogar lleno de amor y felicidad para su futuro hijo. La idea de construir juntos un refugio seguro y afectuoso para su familia era el faro que guiaba sus acciones y decisiones, infundiéndoles la fuerza y la determinación para superar cualquier adversidad. En su corazón, sabían que, mientras estuvieran juntos, podrían hacer realidad este sueño y brindarle a su hijo la vida llena de amor y oportunidades que tanto deseaban. Para hacer realidad ese sueño, Marco sabía que necesitaba estabilidad financiera. Se comprometió a continuar en su trabajo como representante comercial, a pesar de los constantes viajes y el tiempo lejos de Julia. El objetivo era acumular un ahorro suficiente para proporcionar una vida cómoda para su futura familia, y eventualmente, encontrar un trabajo que no requiriera tantos viajes al extranjero. Julia, por su parte, apoyaba incondicionalmente la decisión de Marco. Ella entendía la importancia de su sacrificio y el valor de un futuro estable para su familia. Mientras Marco estaba fuera, seguía cuidando del hogar y trabajando en sus proyectos de costura,
contribuyendo a los ingresos familiares y manteniendo viva la llama de sus sueños compartidos. Los viajes de Marco como representante comercial se habían convertido en una parte esencial de su vida laboral, pero también en una fuente de desafío personal y emocional. Estas jornadas laborales eran agotadoras, no solo por el esfuerzo físico que implicaban, sino también por la carga emocional de estar lejos de su amada Julia y de su hogar. Los periodos de ausencia podían extenderse hasta 3 meses, una eternidad para dos corazones que anhelaban estar juntos. Durante estos viajes, Marco recorría diversos países de Europa, desde las bulliciosas ciudades hasta los tranquilos pueblos rurales, con el objetivo de cerrar ventas y establecer relaciones comerciales para su empresa. Cada día era una nueva oportunidad para demostrar su valía y contribuir al crecimiento de la compañía, lo que a su vez aseguraba la estabilidad financiera de su familia. Sin embargo, el éxito profesional tenía su precio. La distancia de Julia era un peso constante en su corazón. A pesar de las llamadas y las cartas que intercambiaban, nada podía sustituir la calidez de su presencia y la comodidad de su hogar. Las noches en habitaciones de hotel eran solitarias, y a menudo se encontraba anhelando la familiaridad de su vida en Italia, los momentos compartidos con Julia, y la vida simple pero feliz que habían construido juntos. Cada viaje era un recordatorio de los sacrificios que estaban haciendo por su futuro. Aunque estos viajes eran cruciales para su carrera y para la estabilidad financiera de su familia, la distancia y la separación eran pruebas duras para su relación. Sin embargo, Marco y Julia mantenían viva la llama de su amor con la esperanza y la fe en que cada despedida era un paso más hacia la realización de sus sueños compartidos. Julia, por otro lado, esperaba pacientemente el regreso de Marco, llenando sus días con sus actividades domésticas y proyectos de costura. Creaba piezas delicadas e intrincadas, que vendía para complementar los ingresos de la familia. A pesar de estar orgullosa del trabajo de Marco, la soledad era su constante compañera durante sus ausencias, y ella ansiaba el día en que podrían estar juntos sin las interrupciones de los viajes de negocios. Julia, con una fortaleza y comprensión que la caracterizaban, apoyaba plenamente la carrera de Marco, reconociendo la importancia de su trabajo para el futuro y la estabilidad de su familia. Sin embargo, a pesar de su actitud positiva y su determinación, la soledad que sentía en la ausencia de Marco era una sombra constante que se cernía sobre su vida cotidiana. En la vecindad donde vivían, Julia no había logrado establecer vínculos profundos de amistad. Aunque era cordial con los vecinos y conocía a algunas personas en el mercado y en la iglesia, no tenía amigos íntimos en quienes apoyarse durante los largos periodos en que Marco estaba lejos. Esta falta de conexiones sociales cercanas exacerbaba su sensación de aislamiento, dejándola con un vacío difícil de llenar. La casa que una vez fue un refugio de amor y calidez se convertía en un espacio demasiado grande y silencioso en la ausencia de Marco. Julia llenaba sus días con el trabajo de costura y el cuidado del hogar, pero las noches eran especialmente difíciles. Se encontraba a menudo mirando por la ventana, anhelando la presencia de Marco y contando los días para su regreso. La soledad se volvía cada vez más intensa con el paso del tiempo, y aunque Julia era resiliente y se esforzaba por mantenerse ocupada y positiva, la falta de compañía y apoyo emocional era una prueba difícil. Sin embargo, su amor por Marco y la esperanza en el futuro que estaban construyendo juntos la mantenían firme, enfrentando cada día con valentía y esperanza. Para aliviar esa soledad, Julia se dedicaba a sus costuras, una pasión que le traía consuelo y alegría. Sus habilidades eran bien conocidas en la vecindad, y frecuentemente recibía encargos de piezas personalizadas. Esta actividad no solo le ayudaba a pasar el tiempo, sino que también la mantenía conectada con la comunidad a su alrededor. Fue durante uno de esos proyectos de costura que el destino tejió una nueva conexión en la vida de Julia. Un vecino, un hombre llamado Luca, buscó sus servicios para arreglar algunas prendas. Luca era un hombre amable y simpático, conocido en la vecindad por su buen humor y su disposición a ayudar a los demás. Al conocer a Julia, rápidamente se dio cuenta de la soledad que ella enfrentaba en la ausencia de Marco. Con una sensibilidad natural, Luca comenzó a hacer pequeñas visitas a la casa de Julia, no solo para recoger o entregar las prendas, sino también para ofrecerle un poco de compañía. Estas visitas se convirtieron en momentos de alivio y alegría para Julia, que apreciaba la amabilidad y la conversación de Luca. A través de charlas casuales sobre el día a día, el clima y las noticias del pueblo,
se fue forjando una amistad sincera entre ellos. Con el paso del tiempo, la relación entre Julia y Luca se fortaleció y se transformó en una amistad sólida y significativa. Lo que comenzó como charlas casuales durante las visitas de Luca para recoger o entregar prendas de ropa, evolucionó gradualmente hacia conversaciones más frecuentes y profundas. Se encontraban compartiendo historias de sus vidas, revelando sueños que tenían guardados en sus corazones e incluso expresando preocupaciones y temores que afloraban en sus mentes. La presencia de Luca se convirtió en un pilar de consuelo y apoyo para Julia. En él, encontró no solo a un vecino amable, sino a un oyente atento y un amigo solidario. Luca demostraba una empatía genuina hacia las emociones y experiencias de Julia, ofreciéndole palabras de aliento y mostrando una comprensión profunda de sus sentimientos. Esta conexión emocional brindaba a Julia un sentido de seguridad y confianza, sabiendo que tenía a alguien con quien compartir los altibajos de la vida. A pesar de la importancia que la amistad con Luca había cobrado en la vida de Julia, Marco permanecía ajeno a esta conexión creciente entre su esposa y el vecino. Julia, consciente de la posible preocupación que esta noticia podría generar en Marco, especialmente durante sus extensos viajes de trabajo, optó por no mencionar a Luca en sus conversaciones con él. Esta omisión de información creaba una dinámica compleja en la relación de Julia y Marco. Por un lado, Julia encontraba consuelo y apoyo en su amistad con Luca, lo que le ayudaba a sobrellevar la soledad de la ausencia de Marco. Por otro lado, el hecho de no compartir este aspecto de su vida con Marco creaba una barrera de comunicación entre ellos, un área de su vida que permanecía oculta para su esposo. Después de un largo y arduo periodo de 3 meses lejos de su hogar y de su amada Julia, Marco finalmente regresó con una noticia que marcaría un hito en la vida de la pareja. Con una mezcla de emoción y anticipación, comunicó a Julia que su vida profesional estaba a punto de tomar un nuevo rumbo. Ya no trabajaría como representante comercial, un empleo que lo había mantenido alejado de casa durante largos periodos. En su lugar, había conseguido un nuevo empleo en la ciudad donde residían. El nuevo trabajo de Marco ofrecía el mismo salario que su anterior posición, pero con una diferencia crucial: no requería de viajes constantes. Esta noticia fue recibida con una alegría indescriptible por Julia, ya que significaba que Marco estaría presente en casa de manera regular, fortaleciendo su vida en común y eliminando la sombra de la soledad que había marcado sus días durante sus ausencias. La eliminación de la necesidad de viajar constantemente abría un nuevo capítulo en la vida de la pareja, lleno de posibilidades y esperanzas. Ahora, podían avanzar con más firmeza en su tan soñado plan de construir una familia. La idea de criar juntos a un hijo, enseñándole los valores que estimaban y viéndolo crecer en un hogar lleno de amor, se convertía en una realidad tangible. La estabilidad laboral de Marco aseguraba un futuro más seguro y prometedor para ellos, permitiéndoles enfocarse en sus sueños familiares y en fortalecer aún más su unión. Julia recibió la noticia con una mezcla de sorpresa y alegría. La perspectiva de tener a Marco presente en el día a día, sin las largas ausencias que habían marcado los primeros años de su matrimonio, era un sueño que apenas se atrevía a creer que se haría realidad. La pareja se abrazó emocionada, sintiendo que una nueva etapa de sus vidas estaba por comenzar. Con el regreso de Marco al hogar de manera permanente, la dinámica de la relación entre él y Julia experimentó un cambio significativo. La presencia constante de Marco en casa trajo consigo un nuevo nivel de involucramiento en las actividades domésticas y en la vida de la comunidad. Juntos, comenzaron a compartir más responsabilidades y momentos cotidianos, desde preparar las comidas hasta participar en eventos locales, fortaleciendo así los lazos que los unían. La mayor participación de Marco en el día a día no solo reafirmaba el compromiso de ambos de construir una familia unida, sino que también permitía a Julia sentirse más apoyada y acompañada. La colaboración y el apoyo mutuo en las tareas domésticas y en la planificación de su futuro familiar se convirtieron en una fuente de alegría y unidad para la pareja. La presencia constante de Marco en el hogar también tuvo un impacto en la amistad entre Julia y Luca. Con Marco en casa, Julia ya no sentía la necesidad de esa compañía adicional que Luca le había proporcionado durante los periodos de ausencia de su esposo. Naturalmente, la frecuencia de las visitas y las conversaciones entre Julia y Luca disminuyó. Marco estaba radiante con la oportunidad de trabajar en su ciudad, rodeado por el confort de su hogar y por la presencia constante de Julia.
El cambio de trabajo significaba que ya no tenía que enfrentarse a los largos y solitarios viajes de negocios, permitiéndole participar activamente en la vida cotidiana y en los preparativos para la llegada del bebé. La alegría de Marco era evidente en cada aspecto de su vida. Se involucraba con entusiasmo en los planes para el futuro, ayudando a Julia a elegir la decoración para la habitación del bebé y discutiendo nombres con cariño y atención. La cercanía con su esposa fortaleció aún más el vínculo entre ellos, convirtiendo cada momento compartido en una celebración del amor que había resistido la prueba del tiempo y la distancia. Trabajar en la ciudad también permitió a Marco construir lazos más fuertes con la comunidad, algo que antes le resultaba difícil debido a sus constantes ausencias. Se sentía más arraigado y parte integral de la vida de la ciudad, contribuyendo al bienestar de su familia y al suyo propio. Apenas un mes después del regreso definitivo de Marco al hogar, un nuevo capítulo comenzó a escribirse en la vida de la pareja. Julia empezó a experimentar una serie de síntomas que la llevaron a sospechar de un posible embarazo, un acontecimiento que, de confirmarse, marcaría el inicio de la realización de sus sueños compartidos. Uno de los primeros signos que notó Julia fue una fatiga inusual. Se encontraba deseando más horas de sueño de lo habitual, sintiéndose agotada incluso después de realizar tareas cotidianas que antes no le suponían un gran esfuerzo. Esta sensación persistente de cansancio la hacía preguntarse si su cuerpo estaba atravesando cambios significativos. Además, Julia experimentaba una sensibilidad de hinchazón en sus senos, que le causaban incomodidad durante el día. Esta sensación era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes, lo que aumentaba sus sospechas de que algo extraordinario estaba sucediendo en su cuerpo. Otro cambio notable que observó Julia fue en su paladar. De repente, algunos alimentos que antes disfrutaba le provocaban aversión, mientras que desarrollaba antojos repentinos por sabores específicos. Estas alteraciones en sus preferencias alimenticias eran desconcertantes y la llevaban a pensar aún más en la posibilidad de un embarazo. El síntoma que más aumentó sus sospechas fue el retraso de su menstruación. A medida que los días pasaban sin signos de su ciclo menstrual, Julia se convencía cada vez más de que podría estar embarazada. Todos estos signos, sumados, formaban un cuadro que apuntaba hacia la posibilidad de que ella y Marco estuvieran a punto de embarcarse en la aventura más significativa de sus vidas, convertirse en padres. Con el corazón lleno de esperanza y ansiedad, Julia compró una prueba de embarazo de farmacia. Sola en casa, siguió las instrucciones cuidadosamente y esperó los minutos que parecían eternos. Cuando el resultado se mostró positivo, una ola de emoción la inundó. Estaba embarazada. La emoción de Julia ante la posibilidad de estar embarazada era casi palpable. Apenas podía contener la alegría y la anticipación de compartir la noticia con Marco, el compañero de sus sueños y luchas. Cuando él llegó a casa del trabajo, Julia lo esperaba con una sorpresa que cambiaría sus vidas para siempre. Con la prueba de embarazo en mano, sus ojos brillaban de alegría y lágrimas de emoción adornaban su rostro. Marco, al verla en ese estado de felicidad, intuyó que algo trascendental estaba por revelarse. La sorpresa y la emoción lo embargaron cuando Julia le mostró la prueba de embarazo positiva. En ese momento, Marco abrazó a Julia con una fuerza que reflejaba la mezcla de emociones que lo inundaban: felicidad por la noticia, sorpresa ante la inesperada revelación y gratitud por el milagro que estaban a punto de vivir. La noticia del embarazo era la confirmación tangible de que un nuevo capítulo en sus vidas estaba por comenzar, un capítulo marcado por el amor profundo que se tenían y la expectativa de la llegada de su tan soñado hijo. La pareja, unida en un abrazo emocionado, compartía la certeza de que este embarazo era el inicio de una nueva aventura, la de formar la familia que tanto habían anhelado. La alegría y el amor que sentían en ese momento eran la culminación de sus sueños y el comienzo de una etapa llena de nuevas esperanzas y desafíos. Con la confirmación del embarazo, Marco y Julia pusieron aún más énfasis en los preparativos para la habitación del bebé. Aceleraron todos los procedimientos, dedicándose a elegir colores, muebles y decoraciones que crearían un ambiente acogedor y seguro para el nuevo miembro de la familia. Cada detalle era escogido con amor y atención, reflejando la alegría y expectativa que sentían. Con la confirmación del embarazo, Julia y Marco se sumergieron en los preparativos y las responsabilidades que conllevaba esta nueva etapa en sus vidas. Además de acondicionar la habitación que acogería a su futuro hijo,
Julia se dedicó a organizar todos los aspectos médicos necesarios para asegurar un embarazo saludable. Julia comenzó a programar los exámenes necesarios para el seguimiento del embarazo. Esto incluía análisis de sangre, ecografías y cualquier otro estudio recomendado por su médico para monitorear el desarrollo del bebé y la salud de la madre. Se marcaron consultas prenatales en el calendario, y Julia se aseguró de que todo estuviera en orden para garantizar la salud y el bienestar tanto de ella como de su bebé. Marco, por su parte, demostró su apoyo e involucramiento en esta nueva etapa acompañando a Julia en cada consulta médica. Su presencia constante en estas citas era una muestra de su compromiso y amor, asegurándose de estar informado sobre cada aspecto del embarazo y brindando a Julia el apoyo emocional necesario durante este periodo. El embarazo trajo una nueva dinámica a la relación de la pareja, fortaleciendo aún más el vínculo entre ellos. Compartían sueños y planes para el futuro, discutiendo aspectos de la educación y los valores que deseaban transmitir a su hijo. La expectativa de la llegada del bebé llenó sus vidas de felicidad y esperanza, marcando el inicio de una nueva etapa llena de amor y descubrimientos. Tras haber asistido a algunas consultas iniciales que confirmaron el buen curso del embarazo, Marco y Julia se encontraban ante un hito emocionante en su viaje hacia la paternidad, la primera ecografía. Este era un momento muy esperado, ya que les permitiría ver a su bebé por primera vez y confirmar que su desarrollo estaba avanzando correctamente. La ansiedad y la expectativa eran palpables en el aire mientras se dirigían al consultorio médico. Tomados de la mano, compartían una mezcla de nerviosismo y alegría, conscientes de que estaban a punto de experimentar uno de los momentos más significativos de sus vidas. La posibilidad de ver la imagen de su hijo en la pantalla de la ecografía, de escuchar su latido del corazón, era un sueño hecho realidad para ellos. El camino hacia el consultorio estuvo lleno de conversaciones sobre cómo sería su bebé, qué esperaban del futuro y cómo se estaban preparando para recibirlo. Cada paso que daban los acercaba más a ese instante mágico en el que verían por primera vez la vida que estaban creando juntos. La espera en la sala del consultorio se les hizo eterna, cada minuto aumentaba su anticipación. Sin embargo, sabían que muy pronto tendrían la oportunidad de atisbar la maravilla de la vida que crecía dentro de Julia. Este momento no solo sería una confirmación del desarrollo saludable de su bebé, sino también un recordatorio tangible del amor y la unión que compartían como pareja, y del nuevo capítulo que estaban a punto de comenzar en sus vidas. Cuando finalmente fueron llamados, el corazón de ambos latía aceleradamente. Julia se acostó en la camilla, y Marco tomó su mano, ofreciendo apoyo y cariño. El médico aplicó el gel frío en el vientre de Julia e inició el examen. En la pantalla, apareció una imagen borrosa, pero poco a poco, el contorno de una pequeña forma humana comenzó a hacerse visible. El médico señaló hacia el monitor, explicando las diferentes partes del bebé, y entonces, el sonido mágico del corazoncito latiendo llenó la sala. Era una melodía dulce y rápida, la prueba de que una nueva vida estaba creciendo dentro de Julia. Las lágrimas brotaron en los ojos de la pareja, emocionados ante la realidad tangible de su sueño. Marco apretó la mano de Julia con más fuerza, susurrando palabras de amor y admiración. Ese momento marcó un punto de inflexión en sus vidas, trayendo una conexión aún más profunda entre ellos y con el hijo que esperaban. La emoción del momento contagió incluso al médico, que sonrió al presenciar la alegría y el amor desbordantes de Marco y Julia. Tras unos minutos de conmoción, en los que la pareja admiraba maravillada la imagen de su bebé en la pantalla, el médico intervino con una observación que los tomó por sorpresa. Su bebé está extremadamente saludable para un embarazo de 3 meses, dijo el médico, con una sonrisa alentadora. ¿3 meses? El comentario del médico hizo que el corazón de Marco y Julia se detuviera por un instante. Julia había descubierto el embarazo hace apenas un mes. Una ola de confusión y preocupación barrió la alegría anterior. Intercambiaron miradas, buscando respuestas el uno en el otro. ¿3 meses?, preguntó Julia, su voz temblorosa. Sí, confirmó el médico, sin darse cuenta de la tensión repentina. Todo indica que la concepción ocurrió hace aproximadamente 3 meses. Es un embarazo bastante saludable. Marco sintió un torbellino de emociones. La alegría de ver a su bebé por primera vez se mezclaba ahora con la incertidumbre y el shock. Había regresado de su viaje hace apenas un mes. La realidad de la situación comenzó a asentarse,
y se dio cuenta de que necesitaría tiempo y conversaciones honestas para comprender y afrontar las implicaciones de esta revelación. Tras la sorprendente revelación del médico sobre el embarazo de 3 meses, la pareja terminó la consulta en estado de shock. Las palabras de agradecimiento se intercambiaron mecánicamente con el médico, quien ofreció palabras de aliento, sin darse cuenta de la tormenta emocional que se estaba formando entre Marco y Julia. Dejaron el consultorio médico, llevando consigo no solo la primera imagen de su bebé, sino también un torbellino de dudas y miedos. Tras la visita al consultorio médico, el camino de regreso a casa fue inesperadamente sombrío para Marco y Julia. La alegría y expectativa que habían sentido momentos antes durante la ecografía se habían desvanecido, reemplazadas por un denso y pesado silencio. La atmósfera en el auto estaba cargada de tensión, un marcado contraste con la felicidad que habían compartido al ver la imagen de su bebé en la pantalla. Ambos estaban sumidos en sus propios pensamientos, tratando de procesar el descubrimiento que habían hecho en el consultorio médico. Ese descubrimiento, cuyos detalles no se mencionan, había lanzado una sombra de duda y confusión sobre lo que debería haber sido uno de los días más felices de sus vidas. Las miradas que intercambiaban eran esporádicas y llenas de incertidumbre, reflejando la turbulencia emocional que cada uno estaba experimentando por dentro. Al llegar a casa, la tensión que había acompañado a Marco y Julia en el camino finalmente encontró un punto de ruptura. El silencio que había prevalecido entre ellos se rompió cuando Marco, aún tratando de procesar la información y sus emociones, decidió que era momento de hablar. ¿Cómo puedes estar embarazada de 3 meses, Julia, si yo estaba fuera, en otro país, todo ese tiempo?, preguntó Marco. Su voz, aunque controlada, llevaba un peso de dolor y confusión. La pregunta no solo reflejaba su lucha interna por entender la situación, sino también el comienzo de una conversación difícil y dolorosa. La revelación del médico sobre la duración del embarazo de Julia había sembrado una semilla de duda en la mente de Marco, una duda que desafiaba la confianza y la seguridad que había caracterizado su relación hasta ese momento. El hecho de que él hubiera estado fuera del país durante el tiempo correspondiente al embarazo de Julia planteaba preguntas incómodas y dolorosas sobre la fidelidad y la verdad en su relación. Julia, que hasta entonces se había mantenido en silencio, absorbiendo el impacto de la situación, sintió un nudo en el corazón. Las palabras de Marco eran un golpe, un recordatorio doloroso de la realidad complicada que ahora enfrentaban. Sabía que no había una explicación fácil, que la confianza que habían construido juntos estaba ahora en juego. La tensa conversación que siguió al regreso de Marco y Julia a casa fue un momento crucial en su relación. Al principio, Julia juró no entender cómo podría estar embarazada de 3 meses, dado que Marco había estado fuera del país durante todo ese tiempo. Sin embargo, a medida que Marco presionaba por respuestas, buscando entender la situación que desafiaba toda lógica y confianza, la verdad comenzó a salir a la luz. Con lágrimas en los ojos y la voz quebrada por la emoción, Julia confesó que, durante la prolongada ausencia de Marco, había desarrollado una amistad con el vecino, Luca. Lo que había comenzado como una compañía inocente para aliviar la soledad que sentía por la ausencia de su esposo, terminó evolucionando en algo que nunca había planeado. La soledad y la necesidad de conexión humana la habían llevado por un camino que nunca había imaginado recorrer. ¿Luca? ¿Quién es Luca? ¿Por qué nunca he oído hablar de él antes? La voz de Marco estaba cargada de incredulidad y dolor. Cada palabra parecía pesar toneladas, revelando la profundidad de su traición. Julia intentó explicar, entre sollozos, que Luca era un vecino que se había acercado bajo el pretexto de necesitar servicios de costura. Nunca mencionó a Luca a Marco, temiendo que su amistad pudiera ser malinterpretada. En la soledad y el silencio de su casa, la amistad con Luca se convirtió en una distracción bienvenida de la ausencia de Marco, hasta que un día, en la vulnerabilidad de su soledad, las cosas fueron más allá de lo que jamás había imaginado. Marco, sumido en un torbellino de emociones, desahogó su angustia y frustración. Reveló las innumerables noches solitarias y los días interminables que había pasado lejos de casa, todos sacrificados en la búsqueda de un futuro mejor para la familia que soñaban construir juntos. Su voz, cargada de dolor y desilusión, resonaba en la habitación mientras expresaba su sacrificio personal. Pasé meses sin tener a nadie, enfrentando desafíos, superando la nostalgia y la soledad, todo eso para asegurar que tuviéramos una vida estable y feliz.
La revelación de la infidelidad de Julia golpeó a Marco con una fuerza devastadora. Y mientras yo estaba allí, luchando por nosotros, tú, ¿cómo pudiste hacer esto?, preguntó, su voz quebrándose bajo el peso de la traición que sentía. Las palabras de Marco reflejaban no solo su dolor, sino también su sensación de haber sido abandonado en su momento de mayor sacrificio. La traición de Julia no solo había roto la confianza en su relación, sino que también había puesto en duda el valor de los sacrificios que Marco había hecho por su futuro juntos. La conversación reveló la profunda herida emocional que la infidelidad de Julia había infligido en el corazón de Marco y en la base misma de su matrimonio. Julia se encontraba en un estado de profunda desolación, consumida por la culpa y el remordimiento por el daño que había causado a la relación más preciada de su vida. Enfrentada a la mirada dolida de Marco, no encontraba palabras que pudieran aliviar el dolor que había infligido. Cada intento de explicación parecía insuficiente ante la magnitud de la traición. La revelación de su debilidad y del error cometido en la ausencia de Marco abrió una herida profunda en el tejido de su matrimonio. Esta herida no era simplemente el resultado de un acto de infidelidad, sino que también representaba una fractura en la confianza y el compromiso que habían prometido sostener el uno al otro. Julia comprendía que la sanación de esta herida requeriría tiempo, paciencia y una voluntad inquebrantable de ambos para reconstruir lo que se había roto. En ese momento de vulnerabilidad y dolor, Julia se enfrentaba no solo a la decepción de Marco, sino también a la decepción en sí misma. La tarea de reparar el daño y recuperar la confianza perdida parecía abrumadora, pero era un camino que estaba dispuesta a recorrer, con la esperanza de que su amor y arrepentimiento pudieran, con el tiempo, sanar las heridas abiertas en su relación. La crisis trajo un drama intenso a la vida de la pareja, forzándolos a enfrentar las realidades de su relación y las consecuencias de sus acciones. El dolor de la traición, mezclado con la complejidad de sus sentimientos de soledad y abandono, sacó a la luz cuestiones que habían sido ignoradas o minimizadas a lo largo de los años. A partir de ese momento, Marco y Julia se encontraban en una encrucijada crítica. Ante ellos estaba la opción de separarse definitivamente, permitiendo que el dolor y la traición definieran el fin de su matrimonio, o de unirse para enfrentar las dificultades, reconociendo los errores cometidos y trabajando juntos para reconstruir la confianza perdida. La situación se volvió insostenible para Marco, cuyo sacrificio personal y profesional, a lo largo de los años, fue motivado por el deseo de construir un futuro al lado de Julia. Había renunciado a momentos preciosos de su vida, enfrentando la soledad y los desafíos de estar lejos de casa, con el único propósito de sostener y proporcionar una vida mejor para su familia. El descubrimiento de la infidelidad, bajo la excusa de su ausencia, golpeó profundamente a Marco, sacudiendo los cimientos de lo que él consideraba un matrimonio basado en amor, sacrificio mutuo y confianza. Mi ausencia fue para sostenernos, para asegurar que no nos faltara nada, y fue en ese sacrificio donde creí estar construyendo nuestro sueño, Marco expresó, la voz cargada de desilusión y dolor. ¿Cómo pudiste justificar tu traición con mi ausencia, cuando cada día lejos de ti era una lucha para asegurar nuestro futuro? Julia, enfrentada con la realidad del sufrimiento que causó, se dio cuenta de lo profundas que eran las heridas que sus acciones habían infligido. La excusa de la soledad no podía justificar el daño causado al corazón de Marco y al compromiso que habían hecho uno al otro. Reconoció que, aunque la soledad era real, sus elecciones habían sido equivocadas y habían comprometido el futuro que ambos habían soñado juntos. A pesar de los esfuerzos iniciales por reconstruir lo que se había roto, Marco llegó a la dolorosa conclusión de que la herida causada por la traición era demasiado profunda para ser superada. La magnitud del dolor y el peso de la decepción que sentía eran abrumadores, y se vio incapaz de ver un camino hacia la reconciliación. La confianza, una vez rota, resultó ser un pilar demasiado crucial para ser reconstruido en su relación con Julia. Llevado por su deseo de sanar y comenzar de nuevo, Marco tomó la difícil decisión de dejar la ciudad y volver al trabajo como representante comercial. Esta decisión no solo marcó el fin de su matrimonio, sino también el abandono de los sueños y planes que había construido junto a Julia. La separación física se convirtió en un medio para buscar alivio y distancia emocional de las heridas aún abiertas. El proceso de divorcio fue largo y doloroso para ambos. Estuvo marcado por sentimientos de tristeza, arrepentimiento y pérdida. Para Marco,
Cada paso en este proceso era un recordatorio de lo que pudo haber sido y de lo que se había perdido. La disolución de su matrimonio fue un capítulo amargo en su vida, lleno de reflexiones sobre el amor, la confianza y las decisiones que, en última instancia, definieron su destino. La tristeza y el arrepentimiento no eran exclusivos de Marco. Julia también enfrentó sus propias batallas emocionales, lidiando con la culpa y las consecuencias de sus acciones. La pérdida de su matrimonio fue un precio alto a pagar por su error, y ambos tuvieron que aprender a vivir con las cicatrices que dejó esta dolorosa experiencia en sus vidas. Julia, por su parte, enfrentó las consecuencias de sus acciones. Intentó, sin éxito, que Luca asumiera su responsabilidad en la situación, pero terminó recurriendo a la justicia para buscar algún tipo de resolución. La batalla legal fue otro capítulo difícil en su ya tumultuosa experiencia, dejándola emocionalmente agotada y financieramente estresada. Tras el divorcio, Julia se encontró viviendo sola, una realidad que nunca imaginó para sí misma. Los días pasaban lentamente, cada uno trayendo consigo el recuerdo del sueño que había destruido por un momento de debilidad. La soledad que en su momento la llevó a buscar consuelo en los brazos de otra persona ahora era su constante compañera, un cruel recordatorio de sus elecciones y las pérdidas que acarrearon. Viviendo con la frustración y el arrepentimiento, Julia reflexionó sobre cómo un momento de placer había costado la vida de los sueños que ella y Marco habían planeado juntos. La casa que una vez estuvo llena de amor y esperanza ahora resonaba con el silencio de sus decisiones. Para Marco, la decisión de irse y volver al trabajo itinerante fue un paso crucial en su proceso de sanación. La herida que la traición de Julia había dejado en su corazón era profunda, y la necesidad de alejarse de los recuerdos que acechaban cada rincón de su antigua casa se convirtió en una prioridad. La carretera, con su constante cambio de paisajes y su soledad, se convirtió en su refugio, un lugar donde podía intentar olvidar el dolor y la decepción que lo habían consumido. Este nuevo capítulo en su vida no era solo una huida física, sino también un viaje emocional. Marco buscaba reconstruir su vida lejos de los escombros de su matrimonio roto. La itinerancia de su trabajo le ofrecía una distracción de sus pensamientos y un espacio para reflexionar sobre lo sucedido. Cada nuevo destino era una oportunidad para dejar atrás un poco más del pasado y avanzar hacia la aceptación y la sanación. El proceso de olvido y perdón era complejo. Marco no solo luchaba por perdonar a Julia por su infidelidad, sino que también enfrentaba el desafío de perdonarse a sí mismo por no poder salvar su matrimonio. La culpa y la autorrecriminación eran obstáculos adicionales en su camino hacia la recuperación emocional. A través de su trabajo y sus viajes, Marco buscaba encontrar la paz y la fortaleza para aceptar lo sucedido, y eventualmente, abrir su corazón a nuevas posibilidades y esperanzas para el futuro. La historia de Marco y Julia se convirtió en un sombrío recordatorio de cómo la vida puede cambiar drásticamente en función de las elecciones que hacemos. Para Julia, el camino por delante era incierto, con la esperanza de encontrar redención y la posibilidad de reconstruir su vida de una manera que reflejara las duras lecciones que había aprendido. Para Marco, era una oportunidad de descubrir un nuevo comienzo, lejos de las sombras del pasado, buscando paz y tal vez, un día, un nuevo amor.